Sabes, hay algo que siempre me intrigó profundamente sobre los santos. La gente los mira como si fueran seres de otro planeta, ¿no? Como si la santidad fuera tipo un superpoder reservado para media docena de elegidos que nacieron diferentes a nosotros. Pero te garantizo una cosa, después de compartir el cuarto con Carlo Acutis, mi visión sobre eso cambió completamente. La santidad no es un bicho de 7 cabezas, mi amigo. Ella no vive allá en las alturas, inaccesible, envuelta en nieblas de misterio. La verdadera fe cristiana no se manifiesta apenas en éxtasis místicos o visiones sobrenaturales. Ella está ahí, en la rutina, en las elecciones del día a día, en aquel momento en que decides entre lo correcto y lo fácil. Y mira, yo vi eso de cerca, vi en los gestos simples, en la forma como él doblaba la cobija por la mañana, en la disciplina espiritual que mantenía incluso cuando nadie estaba mirando. La religión de él no era de fachada, era vivida con una autenticidad que hasta asustaba un poco. Lo que me dejaba impresionado era justamente eso. Carlo no necesitaba hacer pose de santo. Él no caminaba por ahí con un halo imaginario en la cabeza, distribuyendo frases de efecto sobre espiritualidad. Al contrario, él jugaba videojuegos, se reía de los mismos chistes tontos que cualquier joven cristiano se reiría, tenía sus preferencias musicales y adoraba la tecnología. Pero había algo diferente en él, algo que sentías pero no podías ponerle el dedo. Era como si cargara una paz interior que no dependía de las circunstancias externas. La oración para él no era aquella cosa aburrida que haces porque tienes que hacer. Era como respirar, ¿sabes? Natural, necesario, vital. Y eso me hacía cuestionar, ¿será que la santidad no es justamente eso? ¿Será que no es simplemente vivir el Evangelio, sin hacer alarde, sin marketing personal, sin esperar likes y me gusta por tus actos de devoción? Porque, mira bien, mucha gente va a la iglesia, hace testimonios de fe emocionantes, participa del culto con fervor, pero el lunes es otra persona completamente diferente. Entonces te pregunto, ¿qué realmente existe detrás de la vida de un santo? ¿Será que es aquella imagen rígida, distante, casi irreal que construimos? ¿O será que la santidad es algo mucho más próximo, concreto y posible de lo que imaginamos? Compartir aquel espacio con Carlo me enseñó que la respuesta está en la segunda opción. La Biblia habla sobre ser sal de la tierra y luz del mundo, y te puedo garantizar, eso no significa ser perfecto o diferente, significa condimentar la vida común con propósito eterno, iluminar los ambientes cotidianos con la presencia de Jesús Cristo viva en ti. Es sobre transformar lo ordinario en extraordinario a través de tu forma de vivir. Y eso, mi estimado, es revolucionario, porque si Carlo lo logró, viviendo en el siglo XXI, en medio de la tecnología, las redes sociales, los videojuegos y todas las distracciones del mundo moderno, imagina lo que es posible para ti y para mí. La santidad no está allá lejos, inalcanzable. Ella está aquí, al alcance de nuestras manos, esperando apenas que elijamos vivirla. Y todo comenzaba en aquel cuarto que compartíamos. Aquel cuarto, para ser sincero, era un testimonio de fe silencioso pero elocuente. No era apenas un espacio para dormir y guardar cosas, ¿entiendes? Era como un pequeño santuario donde la espiritualidad respiraba en cada rincón. Y mira, yo no soy de esas personas que ven señales divinas en todo, pero había algo especial en aquella habitación. Los objetos simples que Carlo mantenía allí revelaban mucho más de lo que cualquier sermón podría expresar. Había una Biblia junto a la cama, marcada, subrayada, claramente leída y releída con devoción. No era aquella Biblia de decoración que mucha gente tiene en casa, limpia, impecable, sin señales de uso. La de Carlo parecía un mapa del tesoro espiritual, con anotaciones en las márgenes, páginas dobladas,
marcadores en pasajes específicos, y junto a ella, siempre había un rosario. Simple, sin adornos extravagantes, pero gastado por el uso constante. Eran esos pequeños detalles que mostraban que la oración no era para un evento especial, sino una práctica diaria, una conversación continua con Dios. Lo que más me llamaba la atención era la organización de todo. Nada estaba fuera de lugar, pero tampoco había aquella rigidez artificial de quien está obsesionado con la perfección. Era un orden que reflejaba disciplina espiritual, sí, pero también respeto por el espacio compartido y por las pequeñas cosas de la vida. Carlo tenía imágenes religiosas, pero no de forma ostentosa. Eran discretas, colocadas estratégicamente donde él pudiera verlas durante sus momentos devocionales. Y había algo fascinante: él transformaba aquel espacio común en un lugar sagrado sin hacer de aquello una regla para los demás. Yo nunca me sentí juzgado o presionado por su forma de vivir el cristianismo. Al contrario, me sentía invitado, inspirado a buscar mi propia conexión con lo divino, porque ese es el poder del testimonio auténtico. No impone, invita, no critica, inspira. No sermoneaba sobre cómo yo debería organizar mi lado del cuarto o sobre mis propias prácticas espirituales. Su presencia, la forma como habitaba aquel espacio, ya era una predicación silenciosa del Evangelio. Y aquí está el punto que muchos no entienden sobre la vida cristiana: el ambiente que creamos alrededor de nosotros habla más fuerte que nuestras palabras. Carlo podría haber llenado las paredes con pósters de bandas de música cristiana o frases motivacionales religiosas, pero no lo hizo. Lo que había allí era genuino, personal, real. Era su relación con Jesucristo materializada en pequeños objetos y hábitos. Y ese tipo de autenticidad, créeme, es contagiosa. Cuando compartes el espacio con alguien que realmente vive lo que cree, sin pretensiones, sin teatro, algo en ti comienza a cambiar. Comienzas a cuestionar tus propias prioridades, tus propias elecciones. Y no porque la persona te esté sermoneando, sino porque la coherencia de vida habla directamente al corazón. Aquel cuarto no era apenas un lugar para dormir. Era una escuela de fe práctica, donde cada objeto simple contaba una historia de devoción, donde la presencia de lo sagrado se mezclaba naturalmente con lo cotidiano, y donde la religión dejaba de ser teoría para convertirse en vida palpable. Porque, mira, esa es la gran cuestión que muchos cristianos no comprenden: la santidad no se vive en los momentos extraordinarios. Ella se construye en las pequeñas acciones diarias que nadie ve, en las elecciones que haces cuando estás solo, en la disciplina que mantienes incluso cuando no hay recompensa inmediata. Carlo me enseñó eso sin decir una palabra. Él vivía la fe de forma práctica, accesible y transformadora. No era aquel tipo de espiritualidad etérea, desconectada de la realidad, que vemos en algunas corrientes religiosas. Era una fe con los pies en el suelo, que se manifestaba en acciones concretas. Por ejemplo, él despertaba temprano para dedicar tiempo a la oración antes de comenzar las actividades del día, y no estoy hablando de 5 minutos apresurados pidiendo bendiciones. Era un tiempo sustancial, de adoración genuina, de lectura bíblica reflexiva, de conversación íntima con Dios. Yo lo veía, medio dormido todavía, y me preguntaba, ¿cómo alguien tan joven tiene esa disciplina espiritual? Porque seamos honestos, la mayoría de los jóvenes cristianos de nuestra edad estaban más preocupados por las redes sociales que por los estudios bíblicos. Pero Carlo era diferente. Él había entendido algo fundamental: la santidad no es un estado que alcanzas un día y listo, misión cumplida. Es una construcción diaria, hecha de pequeñas decisiones, de pequeños sí a Dios y pequeños no a las tentaciones del mundo.
Cuando tenía la opción de quedarse en la cama unos minutos más o levantarse para orar, él elegía levantarse. Cuando podría haber pasado horas perdiendo tiempo en Internet, él escogía dedicar parte de ese tiempo a sus prácticas devocionales. Y mira, no estoy diciendo que él era un robot religioso sin diversión. Para nada. Carlos se divertía, reía, disfrutaba la vida como cualquier adolescente, pero había prioridades claras en su vida, y Jesús Cristo estaba en el tope de esa lista. Esa coherencia entre fe y vida cotidiana era lo que hacía su testimonio tan poderoso. No predicaba sobre santidad en la iglesia y vivía de forma mundana en casa. Su vida era una continuidad, un flujo constante de fidelidad al Evangelio, independientemente del contexto o de quien estuviera mirando. Y eso es revolucionario. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en una época donde la religión se volvió más una cuestión de apariencias que de esencia. Muchas personas van al culto el domingo, participan del louvor con entusiasmo, hacen testimonios emocionantes, pero en el resto de la semana es imposible distinguirlas de cualquier otra persona que no tiene fe. La espiritualidad se volvió un compartimiento separado de la vida real, algo que activamos en momentos específicos y desactivamos cuando no es conveniente. Carlo me mostró que eso es una distorsión terrible del cristianismo verdadero. La fe debe permear cada aspecto de nuestra existencia, desde las grandes decisiones hasta los pequeños gestos cotidianos. Es en cómo tratas al mesero en un restaurante, en cómo reaccionas cuando alguien te corta en el tránsito, en cómo hablas de las personas cuando ellas no están presentes. La santidad vivida en el cotidiano es justamente eso, permitir que el carácter de Cristo se manifieste en cada situación, transformando lo ordinario en extraordinario a través del amor, la paciencia, la bondad y la integridad que fluyen naturalmente de una vida centrada en Dios. Pero aquí está lo más fascinante de todo esto: Carlo evangelizaba sin abrir la boca para predicar. Su vida era el sermón más elocuente que alguien podría dar. No era de esos cristianos que viven distribuyendo tratados religiosos o abordando a las personas con preguntas incómodas sobre su salvación eterna. Él simplemente vivía su fe con tanta autenticidad, con tanta coherencia, que las personas naturalmente se sentían atraídas a preguntarle sobre el secreto de aquella paz interior que él emanaba. Y ese, mi amigo, es el tipo de evangelización más poderoso que existe. Porque cuando tu vida es un testimonio de fe vivo, no necesitas convencer a nadie de nada. Las personas ven en ti algo diferente, algo que ellas también quieren tener, y vienen a ti buscando respuestas. Es como aquella frase que se atribuye a San Francisco de Asís: predica el Evangelio en todo tiempo, y cuando sea necesario, usa palabras. Carlo encarnaba perfectamente ese principio. Su forma de vivir el cristianismo era tan radical en su simplicidad, tan transformadora en su cotidianidad, que terminaba siendo una pregunta silenciosa para todos los que convivían con él. Yo veía cómo él trataba a las personas con un respeto y una bondad genuinos. No había distinción entre ricos y pobres, populares y excluidos, católicos y no católicos. Todos eran dignos del mismo amor, de la misma atención, del mismo respeto. Y eso, en un mundo cada vez más fragmentado y dividido, era algo extraordinario. Carlo no participaba de chismes, no hablaba mal de nadie, no se unía a grupitos que se formaban para excluir a otros. Él era inclusivo, sin ni siquiera intentar serlo, porque esa era la naturaleza de su fe. El evangelio que él vivía no era selectivo, no era tribal, no era excluyente, era universal, acogedor, transformador. Y las personas percibían eso. Incluso aquellos que no compartían su religión o su espiritualidad se sentían cómodos alrededor de él, porque no había juicio, no había arrogancia espiritual,
no había aquella actitud de superioridad moral que muchos cristianos desgraciadamente exhiben. Carlo era humilde de verdad, no de aquella falsa humildad que se jacta de ser humilde, y esa autenticidad cristiana era su forma más eficaz de predicación. Porque, mira, podemos llenar las iglesias de programas de evangelización, de estrategias de crecimiento, de campañas elaboradas, pero nada, absolutamente nada, sustituye el poder de una vida transformada que testifica silenciosamente la realidad del Evangelio. Carlo no tenía un ministerio formal, no lideraba grupos de jóvenes cristianos, no subía al púlpito para dar sermones elaborados, pero su vida era un ministerio en sí misma. Cada interacción, cada decisión, cada actitud era una oportunidad de mostrar al mundo quién es Jesucristo, y ese tipo de testimonio atraviesa barreras que las palabras no consiguen atravesar, porque las personas pueden discordar de tus argumentos teológicos, pueden rechazar tus invitaciones para ir a la iglesia, pueden ignorar tus citas bíblicas, pero es muy difícil rechazar el poder transformador de una vida que irradia amor, paz y propósito genuinos. La autenticidad es magnética, atrae naturalmente, y Carlo era auténtico hasta la médula. Su fe no era un barniz superficial, era la estructura misma de quien él era, y eso hacía toda la diferencia. Y hablando de diferencia, déjame contarte sobre Rajes. Rajes era un compañero de clase nuestro, de origen hindú, con una formación religiosa completamente diferente de la nuestra. Él era ese tipo de persona brillante, cuestionadora, que no aceptaba respuestas fáciles para preguntas complejas. ¿Y sabes qué es lo interesante? Carlo nunca intentó convertir a Rajes. Nunca hubo aquella presión incómoda, aquellas conversaciones forzadas sobre religión, aquellos intentos de probar que el cristianismo era superior al hinduismo. Carlo simplemente era amigo de Rajes, un amigo genuino que lo respetaba, lo valoraba y se interesaba sinceramente por él como persona. Y fue justamente esa amistad auténtica, desprovista de agenda oculta, lo que comenzó a abrir el corazón de Rajes para algo nuevo, porque Rajes veía en Carlo algo que él nunca había visto en ninguna persona religiosa, una alegría profunda que no dependía de circunstancias externas, una paz que permanecía incluso en medio de las presiones académicas y las ansiedades típicas de la adolescencia. Rajes comenzó a hacer preguntas. No preguntas confrontacionales, sino preguntas genuinas de alguien que realmente quería entender qué hacía a Carlo tan diferente. ¿Por qué eres tan feliz?, preguntó un día. ¿De dónde viene esa paz que tienes? Y Carlo, con aquella simplicidad que lo caracterizaba, compartía sobre su fe, sobre su relación personal con Jesucristo, sobre cómo la oración y la Biblia eran fuentes diarias de fortaleza y dirección para su vida. Pero nunca de forma impositiva, nunca como si estuviera vendiendo algo, era simplemente un amigo compartiendo con otro amigo lo que era más importante en su vida. Y Rajes, fascinado por aquella coherencia entre creencia y vida, comenzó a investigar por su cuenta, empezó a leer sobre el cristianismo, a asistir a algunos estudios bíblicos, a hacer más y más preguntas, y todo porque vio en Carlo un testimonio de fe vivo, alegre, coherente. No fue un sermón lo que tocó el corazón de Rajes, fue la vida de Carlo, fue la forma como él vivía su espiritualidad con tanta naturalidad y alegría. Y aquí está la lección poderosa que muchos cristianos necesitan aprender. La evangelización más eficaz no es la que grita más fuerte, no es la que distribuye más panfletos, no es la que organiza los eventos más elaborados. Es aquella que vive con tanta coherencia el Evangelio que las personas naturalmente quieren saber más sobre la fuente de esa transformación. Rajes eventualmente se convirtió al cristianismo, no porque Carlo lo haya presionado,
sino porque vio en la vida de mi compañero de cuarto una evidencia innegable del poder transformador de la fe en Jesucristo. Y eso, mi amigo, es testimonios de fe en su forma más pura. No es sobre estadísticas, no es sobre números, es sobre vidas genuinamente transformadas por el encuentro con Cristo, mediado por el testimonio silencioso pero poderoso de alguien que vive su religión con autenticidad. La conversión de Rajes fue apenas una de las muchas formas en que la vida de Carlo impactó a las personas a su alrededor. Y todo porque él entendió que evangelizar no es sobre lo que dices, es sobre cómo vives. Pero lo que más me fascinaba en Carlo era su capacidad de mantener un equilibrio perfecto entre ser un joven completamente normal y tener una espiritualidad profundamente arraigada. Él no era aquella caricatura del cristiano santo que muchos imaginan, aislado del mundo, viviendo en una burbuja religiosa, rechazando todo lo que es moderno o tecnológico. Para nada, Carlo amaba la tecnología, y era realmente bueno con computadoras. Él creaba sitios web, entendía de programación, estaba al día con las últimas tendencias tecnológicas, jugaba videojuegos con la misma pasión que cualquier adolescente de su edad. Tenía amigos, salía, se reía, disfrutaba la vida, pero había una diferencia fundamental: nada de eso lo alejaba de Dios. Él había encontrado una forma de integrar su vida espiritual con todos los demás aspectos de su existencia. La tecnología, que para muchos se convierte en un ídolo que roba tiempo y atención, para Carlo era una herramienta que podía ser usada para glorificar a Dios y servir a los demás. De hecho, él usaba sus habilidades con computadoras para crear contenido sobre la fe, para compartir enseñanzas bíblicas, para conectar a jóvenes cristianos. Era increíble ver cómo él transformaba su pasión por la tecnología en una forma de evangelización y adoración. No había dicotomía en su vida entre lo sagrado y lo secular, entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo estaba integrado bajo el señorío de Cristo, y esa serenidad espiritual que él mantenía en medio de una vida completamente normal, común, llena de actividades y intereses típicos de un adolescente, era algo extraordinario. Porque seamos honestos, muchos cristianos viven en uno de dos extremos. O abrazan tanto el mundo que su fe se vuelve irrelevante, o rechazan tanto el mundo que su fe se vuelve extraña y desconectada de la realidad. Carlo encontró aquel punto de equilibrio perfecto, donde podía ser plenamente humano y plenamente consagrado a Dios al mismo tiempo. Y ese equilibrio es justamente lo que hace el testimonio de fe tan poderoso y relevante para el mundo contemporáneo. Porque cuando las personas ven que es posible vivir una espiritualidad profunda sin abandonar la vida normal, sin convertirse en un extraterrestre religioso, eso se vuelve atractivo, se vuelve posible, se vuelve alcanzable. Carlo demostraba que el Evangelio no te pide que dejes de ser quien eres, sino que te invita a ser la mejor versión de quien puedes ser cuando estás alineado con el propósito de Dios para tu vida. Él vivía el cristianismo en medio de la rutina, en medio de las tareas escolares, en medio de las amistades, en medio de sus hobbies y pasiones. La iglesia no era el único lugar donde su fe se manifestaba. Su fe se manifestaba en todo lugar, en todo momento, porque había permeado completamente su identidad. Y esa integralidad, esa uolenes, como dirían en inglés, era lo que hacía su vida tan magnética y su testimonio tan poderoso. Él no predicaba un evangelio teórico, predicaba un evangelio vivido, encarnado, real. Pero entonces vino aquel momento que cambió todo. Un día, Carlo comenzó a sentirse mal. Al principio, parecían síntomas comunes, nada demasiado preocupante.
Pero la situación se deterioró rápidamente. Los médicos diagnosticaron leucemia fulminante, un tipo agresivo de cáncer que avanza con velocidad aterradora. Y yo, sinceramente, pensé que aquel sería el momento en que la fe de Carlo sería puesta a prueba de verdad. Pensé que tal vez veríamos miedo, cuestionamiento, incluso rabia contra Dios. Porque, seamos realistas, ¿quién no se sentiría así al recibir un diagnóstico tan devastador en plena adolescencia? Pero Carlo me sorprendió completamente. Su reacción fue de una serenidad que me dejó sin palabras. No hubo desesperación, no hubo, ¿por qué yo, Dios? No hubo amargura. En lugar de eso, Carlo recibió la noticia con una paz que solo puede venir de una fe profundamente arraigada, y más que eso, él inmediatamente comenzó a hablar sobre ofrecer su sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, por los jóvenes que estaban lejos de Dios. Yo quedé impactado con aquella madurez espiritual. Aquí estaba un adolescente enfrentando su propia mortalidad, y su primera reacción no fue de autocompasión, sino de ofrenda. Él veía aquel sufrimiento no como un castigo divino o una injusticia cósmica, sino como una oportunidad de participar en algo mayor, de transformar el dolor en oración intercesora. Y eso, mi amigo, es algo que solo una fe muy madura puede producir, porque es fácil tener fe cuando todo va bien, cuando la vida es un mar de rosas, cuando las bendiciones fluyen abundantemente. El verdadero test de la fe viene cuando la tormenta llega, cuando el diagnóstico es devastador, cuando el futuro que imaginabas se desmorona frente a tus ojos, y en ese momento, Carlo no solo mantuvo su fe, sino que la profundizó. Él se aferró a Cristo con una confianza que me enseñó más sobre el Evangelio que cualquier sermón que yo hubiera escuchado. Porque mira, aquí está algo que muchos cristianos no entienden sobre el sufrimiento, no es algo que simplemente soportamos hasta que pase. En la visión cristiana auténtica, el sufrimiento puede ser transformado en algo redentor, algo que participa en la obra salvífica de Cristo. Carlo entendía eso a un nivel que yo nunca había visto en alguien tan joven. Él no estaba simplemente resignado a su enfermedad. Él estaba activamente ofreciendo cada momento de dolor, cada tratamiento difícil, cada noche de insomnio, como una oración viva por la Iglesia y por las almas. Era como si él hubiera captado algo profundo sobre el misterio de la cruz, sobre cómo Dios puede tomar hasta las situaciones más dolorosas y tejer de ellas propósito y redención. Y esa comprensión no vino de un estudio teológico abstracto. Vino de años de devoción diaria, de oración constante, de una relación genuina con Jesucristo que había preparado su corazón para enfrentar incluso lo inimaginable con fe y esperanza. Y lo que me sorprendió todavía más fue la conciencia que Carlo tenía sobre su propia muerte. No era una negación ingenua o una esperanza ciega en un milagro de última hora. Era una aceptación madura de la realidad, combinada con una fe inabalable en la vida eterna. Él sabía que probablemente moriría joven, y eso no lo llenaba de terror. Al contrario, había una paz casi sobrenatural en la forma como él hablaba sobre la muerte. No era mórbido, no era depresivo, era simplemente realista, pero con los ojos fijos en la eternidad. Carlo tenía claro que esta vida no es todo lo que existe, que hay algo mucho mayor esperándonos del otro lado, y que la muerte no es el fin sino el comienzo de algo infinitamente mejor. Esa perspectiva eterna cambiaba completamente la forma como él procesaba su enfermedad. Mientras otros podrían ver apenas pérdida y tragedia, Carlo veía transición y esperanza. Yo me acuerdo de una conversación que tuvimos en el hospital. Él estaba débil, claramente sufriendo con los efectos de los tratamientos, pero había una luz en sus ojos que no había desaparecido, y me dijo algo que nunca olvidaré: todos vamos a morir un día.
Yo solo voy primero. Pero sé para dónde voy, y eso hace toda la diferencia. Aquellas palabras me atravesaron como una flecha. Aquí estaba un adolescente enfrentando su mortalidad inminente con más coraje y claridad que la mayoría de los adultos que conocía, y ese coraje no venía de una bravura artificial o de una negación de la realidad. Venía de una confianza radical en Cristo, de una fe que había sido cultivada día tras día, oración tras oración, decisión tras decisión a lo largo de toda su vida. Carlo no tenía miedo de morir porque sabía en quién había creído. La Biblia dice que el amor perfecto lanza fuera el temor. Y yo vi eso encarnado en la vida de mi amigo. Esa madurez espiritual diante de la muerte no es algo común. Es raro, especialmente en alguien tan joven. Pero Carlo había vivido con tanta intensidad su relación con Dios que la muerte no era un enemigo desconocido, era simplemente el paso final para el encuentro definitivo con aquel a quien él había amado toda su vida. No había cuentas pendientes con Dios, no había asuntos no resueltos en su vida espiritual. Él había vivido con tal integridad, con tal coherencia, que podía enfrentar la eternidad con la conciencia tranquila y el corazón en paz. Y eso, créeme, es un regalo raro. Porque muchas personas llegan al final de sus vidas llenas de arrepentimientos, llenas de si tan solo hubiera, llenas de oportunidades perdidas de vivir de acuerdo con sus valores más profundos. Carlo no tenía nada de eso. Él había vivido plenamente, había amado profundamente, había servido generosamente, y ahora, enfrentando su partida, podía hacerlo con la serenidad de quien sabe que vivió bien y que va para un lugar mejor. Pero incluso en medio de su enfermedad, el testimonio de Carlo continuaba impactando a las personas. En el hospital, él no se convirtió en alguien centrado apenas en su propio sufrimiento. Al contrario, él prestaba atención a los otros pacientes, a los enfermeros, a los médicos. Preguntaba sobre sus vidas, se interesaba genuinamente por sus historias, ofrecía palabras de ánimo. Había una enfermera que años después contó que Carlo había sido uno de los pacientes más memorables que ella había atendido, no por la gravedad de su condición, sino por la forma como él irradiaba paz y amor incluso en medio del dolor. Él transformaba el ambiente del hospital con su presencia. Los otros pacientes pedían para visitarlo porque salían de su cuarto sintiéndose mejor, más esperanzados, más en paz. ¿Cómo alguien que está muriendo puede dar esperanza a otros? Solo si esa persona tiene una fuente de esperanza que trasciende las circunstancias inmediatas. Carlo vivía su dolor como una ocasión de amor y adoración. Cada momento difícil era una oportunidad de amar más, de confiar más, de adorar más. No era masoquismo espiritual. Era una comprensión profunda de que Dios está presente incluso en el sufrimiento, y que ese sufrimiento, cuando es ofrecido con amor, puede tener un valor redentor. Él continuaba orando, continuaba leyendo pasajes de la Biblia que le traían consuelo, continuaba participando de la espiritualidad cristiana incluso cuando su cuerpo estaba fallando. Su fe no dependía de sentirse bien o de tener salud perfecta. Su fe era una ancla que permanecía firme independientemente de las circunstancias externas, y eso impactaba profundamente a todos los que lo visitaban. Porque las personas esperaban encontrar a un adolescente deprimido, desesperado, tal vez con rabia de Dios, y encontraban a alguien lleno de paz, lleno de gratitud, lleno de amor. Y gratitud, sí, esa es la palabra. Carlo era profundamente agradecido, agradecido por la vida que tuvo, por la familia que lo amaba, por los amigos que lo apoyaban, por la fe que lo sostenía. No había amargura por lo que estaba perdiendo, solo gratitud por lo que había recibido.
Él entendía que cada día es un regalo, no un derecho, y esa perspectiva de gratitud transformaba hasta el sufrimiento. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, él preguntaba, ¿cómo puedo usar esto para la gloria de Dios? Y esa inversión de perspectiva, ese cambio de enfoque, es lo que marca la diferencia entre un sufrimiento que destruye y un sufrimiento que transforma. Carlo escogió conscientemente la segunda opción. Él permitió que su dolor fuera moldeado por su fe, no permitió que su dolor moldeara su fe, y esa fue una lección poderosa para todos nosotros que estábamos testificando su jornada. La serenidad de Carlo, su alegría interior, incluso en medio de la tormenta, no era fingida, era genuina, profundamente arraigada en sus prácticas espirituales concretas. Él continuaba haciendo oración incluso cuando estaba débil. Continuaba ofreciendo su louvor a Dios incluso cuando su cuerpo gritaba de dolor. Continuaba expresando gratitud incluso cuando humanamente hablando había tantas razones para quejarse. Y esas prácticas no eran solo rituales vacíos, eran conexiones reales con la fuente de su fortaleza. Cada oración era como beber de un pozo profundo de paz divina. Cada momento de adoración era como respirar aire fresco en medio de un ambiente opresivo. Cada expresión de gratitud era como encender una luz en medio de la oscuridad, y Carlos sabía que necesitaba de esas prácticas no como obligaciones religiosas, sino como líneas de vida que lo mantenían conectado a Dios en medio de la prueba más difícil de su vida. Y aquí está algo que muchos cristianos necesitan aprender: la fe que genera paz en medio del dolor no es automática. Ella es cultivada a lo largo del tiempo, en los días comunes, en las pequeñas decisiones diarias de buscar a Dios, de leer la Biblia, de orar, de adorar. Carlo podía mantener su paz durante la enfermedad porque él había construido una fundación espiritual sólida durante los años de salud. Cuando la tormenta llegó, su casa espiritual no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca firme de una relación genuina con Cristo. Esa es la importancia de la disciplina espiritual, del devocional diario, de las prácticas constantes de fe. No son apenas ejercicios religiosos que hacemos porque somos buenos cristianos. Son entrenamientos que preparan nuestro corazón para enfrentar las inevitables dificultades de la vida con fe y esperanza. Carlo estaba espiritualmente preparado para su batalla con la leucemia mucho antes de recibir el diagnóstico, y esa preparación hizo toda la diferencia. Porque mira, cuando llegas a una crisis espiritual no preparado, cuando enfrentas un sufrimiento profundo, sin tener una base de fe sólida, el resultado puede ser devastador. Muchas personas pierden su fe en momentos así, o se vuelven amargas, o desarrollan una visión distorsionada de Dios. Pero cuando llegas a una crisis con una base espiritual fuerte, construida a lo largo de años de fidelidad, tú puedes enfrentar la tormenta sin perder tu ancla. Carlos sabía quién era Dios no solo teóricamente, sino experiencialmente. Él había caminado con Dios en los días buenos, entonces sabía que podía confiar en Dios en los días malos. Él había visto la fidelidad divina en pequeñas cosas, entonces podía confiar en esa fidelidad en las cosas grandes. Y esa confianza no era ciega, era informada por años de relación, años de testimonio, años de ver a Dios actuando en su vida. La paz de Carlo, en medio del sufrimiento, era el fruto maduro de una vida de devoción constante. Pero la historia no terminó con la muerte de Carlo. De hecho, en muchos sentidos, apenas comenzó. Después de su partida, comenzaron a surgir testimonios de personas que habían sido impactadas por su vida. Pero más que eso, comenzaron a surgir relatos de milagros, de curas inexplicables atribuidas a su intercesión.
Personas que oraban pidiendo la intercesión de Carlo y experimentaban sanaciones que los médicos no podían explicar. Conversiones profundas de personas que habían estado lejos de Dios y que, después de conocer la historia de Carlo, decidieron volver a la fe. Era como si su misión en la tierra no hubiera terminado con su muerte física. De alguna forma misteriosa, él continuaba impactando vidas, continuaba llevando personas a Cristo, continuaba siendo un instrumento de Dios para tocar corazones. Y eso no es solo hermoso, es teológicamente significativo. Muestra que la comunión de los santos, esa doctrina a veces mal entendida, es algo real y poderoso. Los testimonios de fe que surgieron después de la muerte de Carlo eran impresionantes. Padres que habían perdido la esperanza en la recuperación de sus hijos enfermos, que oraron pidiendo su intercesión y vieron mejorías inexplicables. Jóvenes que estaban en caminos destructivos, envueltos en drogas o en estilos de vida que los estaban destruyendo, que conocieron la historia de Carlo y sintieron un llamado a cambiar radicalmente. Personas que estaban al borde del suicidio, sumidas en depresión profunda, que encontraron en el testimonio de vida de Carlo una razón para continuar, una esperanza renovada. Era extraordinario ver cómo una vida vivida con tanta integridad, aunque breve en años, podía tener un impacto tan amplio y duradero. Carlo había entendido algo fundamental: no es la duración de tu vida que importa, es la profundidad con que la vives. Él vivió intensamente sus pocos años, y eso se multiplicó en frutos espirituales que continúan hasta hoy. Y los milagros no eran solo físicos, había milagros de transformación interior, de familias restauradas, de relaciones sanadas, personas que habían estado en conflicto con sus padres por años, que después de orar pidiendo la intercesión de Carlo, sintieron el corazón ablandado para buscar reconciliación. Matrimonios al borde del divorcio que encontraron nueva esperanza y nueva conexión. Adictos que encontraron libertad después de años de esclavitud. Era como si Carlo, desde el cielo, estuviera continuando su ministerio de testimonios de fe silencioso pero poderoso. Y la Iglesia comenzó a tomar nota. Comenzó el proceso de beatificación, ese camino formal por el cual la Iglesia Católica reconoce la santidad de una persona. Y cada paso de ese proceso revelaba más y más la profundidad de la vida espiritual de Carlo, la autenticidad de su fe, el impacto duradero de su testimonio. Su legado estaba solo comenzando, pero tal vez uno de los momentos más impactantes de toda esta historia fue la exhumación del cuerpo de Carlo. Años después de su muerte, cuando su cuerpo fue exhumado como parte del proceso de beatificación, los presentes quedaron asombrados con lo que encontraron. Su cuerpo estaba preservado de una forma que la ciencia no podía explicar completamente. No era una momificación artificial o embalsamamiento sofisticado. Era algo diferente, algo que muchos interpretaron como un signo espiritual. Ahora, sé que hay escepticismo sobre estas cosas, y está bien tener preguntas. Pero lo que no se puede negar es el impacto devocional que aquello tuvo. Miles de personas que vieron el cuerpo preservado de Carlo sintieron su fe fortalecida, sintieron un despertar espiritual, sintieron un llamado a vivir con más integridad su propio cristianismo. Era como si incluso físicamente, Carlo continuara testificando sobre la realidad de la vida eterna, sobre el poder de Dios de preservar lo que es consagrado a Él. El fenómeno de cuerpos incorruptos de santos tiene una larga historia en el cristianismo, y siempre genera debate. Pero independientemente de cómo uno interprete el fenómeno científicamente, el impacto espiritual es innegable. Para muchos devotos, ver el cuerpo de Carlo preservado era como recibir una confirmación tangible de que su vida había sido realmente excepcional,
verdaderamente santa. Era un estímulo a la fe, un recordatorio de que Dios puede hacer cosas extraordinarias, un llamado a buscar la santidad en la propia vida. Y ese es, en última instancia, el propósito de los santos en la tradición cristiana, no ser admirados desde lejos como figuras inalcanzables, sino servir como modelos e intercesores que nos llaman a seguir el mismo camino de fidelidad a Cristo. La preservación del cuerpo de Carlo se convirtió en un punto de peregrinación, un lugar donde personas de todo el mundo venían para orar, para reflexionar, para renovar su compromiso con la fe, y el impacto continuaba creciendo. Jóvenes cristianos de todo el mundo comenzaron a ver en Carlo un modelo de cómo vivir la fe en el siglo XXI. Él no era un santo medieval, distante de nuestra realidad. Era un adolescente como cualquier otro, que enfrentó las mismas tentaciones, las mismas presiones, las mismas distracciones que los jóvenes enfrentan hoy. Pero él escogió un camino diferente. Escogió colocar a Jesucristo en el centro de su vida, no como un compartimiento separado, sino como la realidad integradora que daba sentido a todo lo demás. Y ese ejemplo era extremadamente poderoso, especialmente para una generación que a menudo ve la religión como algo irrelevante, anticuado, desconectado de la vida real. Carlo demostraba que la espiritualidad cristiana auténtica no solo es relevante, sino que es la cosa más relevante que puede existir. Ella da propósito, dirección, sentido, paz. Ella transforma lo ordinario en extraordinario. Ella hace de la vida no solo una existencia, sino una aventura con significado eterno. El legado espiritual de Carlo puede ser resumido en algunos elementos centrales que definieron su vida y que continúan inspirando a millones. Primero, su devoción a la Eucaristía. Para Carlo, la comunión no era solo un ritual religioso. Era el encuentro más íntimo con Cristo, la fuente y cumbre de su vida cristiana. Él asistía a la misa diariamente cuando podía, no por obligación, sino por deseo genuino de estar cerca de Jesús. Y esa centralidad de la Eucaristía en su espiritualidad era lo que alimentaba todo lo demás. Era de ese encuentro sacramental que fluía su paz, su alegría, su amor por los demás. Carlo entendió algo que muchos cristianos todavía necesitan descubrir: la importancia de los sacramentos, de esos momentos de gracia donde Dios se hace tangiblemente presente. Su vida sacramental no era formalismo vacío, era la raíz de donde fluía el fruto abundante de su santidad. Segundo, su vida de oración constante. Carlo no solo oraba en momentos establecidos, él cultivaba una conciencia constante de la presencia de Dios, transformando su vida entera en oración. Esa práctica de la presencia de Dios, como la llamaban los místicos antiguos, era lo que mantenía su corazón alineado con el corazón del Padre. Él conversaba con Dios mientras caminaba, mientras estudiaba, mientras jugaba. Dios no era un visitante ocasional en su vida, era el compañero constante, la presencia permanente, y esa intimidad con lo divino era lo que daba profundidad a toda su existencia. Tercero, su compromiso con la evangelización por el ejemplo. Carlo había entendido que la mejor forma de llevar personas a Cristo no es a través de argumentos elaborados o sermones elocuentes, sino a través de una vida que irradia la presencia de Cristo. Cada acción, cada palabra, cada decisión era una oportunidad de testimoniar sobre el Evangelio, y ese testimonio silencioso pero poderoso continúa hablando hoy, años después de su muerte, porque al final, ¿qué es santidad? No es perfección impecable, no es una vida sin luchas o tentaciones. Santidad es fidelidad constante, es levantarse cada vez que caes, es escoger a Dios una y otra vez, incluso cuando es difícil, es vivir con los ojos fijos en Cristo,
permitiendo que Él transforme cada aspecto de tu existencia. Es amar sin medida, servir sin esperar recompensa, perdonar sin límites. Es encontrar alegría en medio del sufrimiento, paz en medio de la tormenta, esperanza en medio de la oscuridad. Carlo vivió todo eso, no porque fuera especial en el sentido de ser diferente de nosotros, sino porque escogió hacer de Cristo su todo, y esa es una elección que todos podemos hacer. No necesitas ser un genio religioso o tener experiencias místicas extraordinarias, necesitas apenas decidir, cada día, colocar a Jesucristo en el centro de tu vida y vivir las consecuencias de esa decisión con fidelidad. El legado de Carlo nos grita que la santidad es posible, que es accesible, que está al alcance de cada uno de nosotros. Solo necesitamos tener el coraje de decir sí a ese llamado y caminar ese camino con perseverancia, confiando que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la completará.